Mi nombre es Anthony, 35 años, un millonario tecnológico con un patrimonio de aproximadamente 300 millones de dólares. A primera vista, podrías pensar que mi vida no es más que rosas. Y sí, es cierto, pero sabes, incluso las rosas tienen espinas. Y la historia que estoy a punto de contarte trata sobre esas espinas, las que se han grabado profundamente en mi memoria incluso hasta el día de hoy. Cuando tenía 9 años, mis padres me trajeron de repente a un pequeño pueblo remoto en Oregón, dejándome frente a la vieja casa de madera de mi abuelo. Me quedé congelado en el porche, aferrando la maleta gastada que mi madre había metido en mis manos esa mañana. El frío mordaz del campo se filtraba a través de cada capa de mi ropa, llevando consigo el aroma de hierba seca y tierra roja de los campos distantes. Mis padres tocaron el timbre varias veces, luego se dieron la vuelta y se fueron tan rápido como si solo estuvieran de paso. Su camioneta retumbó por el camino polvoriento, sin mirar atrás ni una sola vez. Sus últimas palabras fueron breves: necesitamos tiempo para resolver nuestro trabajo. Les creí, pero una pequeña voz dentro de mí susurró: no van a volver, ¿verdad? Un momento después, la puerta chirriante se abrió. Mi abuelo Henry estaba ahí, alto e imponente. Sus manos ásperas pero cálidas me envolvieron en un abrazo apretado. Entra, muchacho, dijo, su voz baja y ronca pero extrañamente reconfortante. Arrastré en silencio mi maleta a través del umbral, mi corazón pesado. La pequeña casa estaba impregnada del olor del tiempo, mezclado con el aroma amargo del café y el leve olor de madera quemándose en la chimenea. Me mostró una pequeña habitación en el ático donde una gruesa manta de lana cubría una cama vieja y una ventana se abría a un vasto campo desolado. Esa noche permanecí despierto mirando el techo, tratando de conjurar los rostros de mis padres en la oscuridad. ¿Volverán? No, pero todo lo que me respondió fue el viento aullante deslizándose por las grietas de la ventana, frío y desconocido en los días que siguieron. Viví como una sombra, hablaba poco, sonreía aún menos, y respondía a mi abuelo con palabras cortantes y breves, pero él nunca me presionó. Cada mañana se levantaba temprano, el estruendo de la cafetera resonando en la cocina antes de apresurarse a los establos. Mientras tanto, yo me sentaba en silencio en la vieja mesa de la cocina, mordisqueando la tostada ligeramente quemada que la había hecho. Mi corazón vacío extrañaba mi hogar, el clamor del tráfico de la ciudad, e incluso las acaloradas discusiones entre mis padres. Al menos en ese entonces los tenía. Aquí solo éramos yo, mi abuelo, y el espeluznante silencio del campo. Una tarde, lo vi en el patio trasero, manipulando una vieja máquina cosechadora. El sudor se acumulaba en su frente, sus manos manchadas de grasa. Sin embargo, sus ojos se iluminaron cuando me notó. Ven aquí, Anthony. Intenta sostener esta llave inglesa. Dudé antes de acercarme, mis pequeñas manos temblando mientras sujetaban la pesada herramienta. Él me mostró pacientemente cómo apretar el perno. Su voz firme y baja tranquilizadora: puedes hacerlo, solo inténtalo. Lo hice torpemente, torpe y lento, pero finalmente el perno giró en su lugar. Él soltó una risa abundante, el sonido resonando por el patio. Bien hecho. Tienes talento para esto. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, mi corazón se sintió un poco más ligero, pero cuando cayó la noche, el miedo regresó en mis sueños. Vi a mis padres parados al final de un camino polvoriento, mirándome. Grité, corriendo hacia ellos, pero en un instante fugaz, se desvanecieron como humo delgado. Me desperté sobresaltado, el sudor empapando mi camisa. En la oscuridad, me pregunté, ¿quién soy realmente? Un niño abandonado, una carga para mi abuelo. Quería preguntarle, saber si realmente me quería aquí, pero no podía. Tenía miedo de la respuesta. Temía que, incluso él simplemente estuviera tolerando mi presencia. El tiempo pasó y gradualmente me acostumbré al ritmo de vida en la granja. Mi abuelo nunca mencionó a mis padres, pero siempre encontraba formas de sacarme de mis pensamientos oscuros. Cada día me daba pequeñas tareas: alimentar a los caballos, recoger huevos o ayudarlo a arreglar la cerca. El trabajo te hace más fuerte, Anthony, decía. Sus ojos severos pero cálidos. No lo entendía completamente, pero lo hacía porque quería que estuviera orgulloso de mí. Un día, me llevó al viejo cobertizo detrás de la casa. Adentro, estaba lleno de maquinaria, herramientas y placas de circuitos polvorientas. Aquí es donde solía crear, dijo, señalando un rincón del banco de trabajo cubierto con cables y luces LED. Me habló sobre sus días de juventud cuando era ingeniero, construyendo cosas que otros pensaban imposibles. Tú también podrías hacerlo, si quieres. Lo miré, escéptico. Solo era un niño de 9 años. ¿Qué sabía yo de ingeniería? Pero él no se rindió. Comenzó a enseñarme cosas simples, como conectar cables, como usar un soldador, como leer diagramas de circuitos. Era torpe, equivocándome innumerables veces, pero él nunca se enojó. Si cometes un error, lo arreglas, Anthony. Nadie es genial desde el principio. Sus palabras eran como una brisa fresca, aliviando parte del dolor dentro de mí. Comencé a disfrutar esas tardes en el cobertizo donde solo éramos yo, él y el olor de la soldadura fundida. Una noche, me habló sobre mis padres. No mucho, solo unas pocas frases. Ellos tienen sus propios caminos, Anthony, pero tú no eres ellos, tú eres tú.
Quería preguntar por qué me abandonaron, pero no me atreví. Tenía miedo de que la verdad me destrozara. En su lugar, asentí, aferrando la linterna que me entregó, ayudándolo a completar un pequeño circuito. Cuando el LED se encendió, sonreí por primera vez en meses. Él palmeó mi hombro. ¿Ves? Puedes hacerlo. Cuando tenía 12 años, me inscribió en un club de robótica en la escuela secundaria local. Era el más joven, empequeñecido por estudiantes mayores. Estaba aterrorizado de hacer el ridículo. Pero él dijo, solo intenta, Anthony, no eres menos que nadie. Traje a casa un montón de componentes y pasé horas en el cobertizo ensamblando y programando. Él se sentaba cerca, nunca interfiriendo, solo asintiendo cuando le pedía su opinión. Lo estás haciendo genial, decía, y me sentía crecer un poco más alto. A los 14, entré en una competencia estatal de robótica. Mi robot, una pequeña máquina que podía recoger basura automáticamente, fue la culminación de los esfuerzos míos y de mi abuelo. La noche antes de la competencia, no pude dormir, temblando de ansiedad. Él se sentó conmigo en la mesa de la cocina, haciendo chocolate caliente. Has hecho lo mejor que pudiste, el resultado no importa. Lo que importa es que no te rendiste. Lo miré, el hombre de cabello plateado y sonrisa amable, y supe que no podía decepcionarlo. El día de la competencia, me paré entre la multitud, mi corazón latiendo con fuerza cuando mi robot pasó cada desafío y fue anunciado como el campeón. Apenas podía creerlo, corrí afuera y lo llamé, gané. Grité por el teléfono, él se rió en voz alta, su voz espesa de emoción. Sabía que podías hacerlo. Esa noche, organizó una pequeña fiesta en la granja. Solo algunos vecinos, un pastel casero y música de una vieja radio. Me senté en un banco de madera viendo a todos reír y conversar. Mi corazón se llenó de una calidez desconocida. Me di cuenta de que, incluso sin mis padres, tenía una familia, mi abuelo, la granja, y las personas que creían en mí. Pero en el fondo, todavía me preguntaba, ¿por qué mis padres no me quisieron? Esa pregunta persistió como una herida sin sanar, esperando el día en que fuera lo suficientemente valiente para enfrentarla. En los años siguientes a mi victoria en la competencia de robótica, sentí una oleada de fuerza renovada. Ya no era el niño tímido que se sentaba en silencio en la esquina del salón de clases. En la escuela me convertí en el chico robot, un apodo que mis amigos me dieron, medio en broma, medio admirándome. No me importaba, cada día después de la escuela, corría de regreso a la granja, sumergiéndome en el cobertizo donde mi abuelo y yo trabajábamos en nuevos proyectos. Él me enseñó programación más compleja, cómo optimizar diseños y cómo enfrentar el fracaso. Cada error es una lección, Anthony, decía, sosteniendo una llave inglesa, sus ojos brillando como los de un niño. Asentía, aunque a veces quería destrozar todo cuando un circuito se quemaba. A los 16. Comencé a darme cuenta de que mi abuelo no era solo un granjero ordinario. Las llamadas telefónicas nocturnas que recibía, los cortos viajes a la ciudad que llamaba negocios, y la forma en que esquivaba cuando le pedía detalles, todo eso despertó mi curiosidad. Una vez vislumbré una carta en la mesa de la cocina dirigida desde una importante empresa tecnológica en Portland. Le pregunté al respecto, pero él solo sonrió. Solo algunos asuntos viejos, no te preocupes, no insistí más. Pero sabía que estaba ocultando algo. Esos días fueron una mezcla de alegría e inquietud. Amaba la vida en la granja, las mañanas cabalgando caballos con él por los campos, el olor de la madera quemándose en la chimenea. Pero la pregunta sobre mis padres permanecía como una espina en mi corazón. Intenté no pensar en ellos, pero cada vez que veía una familia en el pueblo, padres llevando a sus hijos a la escuela, riendo juntos, mi pecho se sentía hueco. Me preguntaba dónde estaban, qué estaban haciendo, y por qué nunca habían llamado o escrito. Mi abuelo parecía sentir ese dolor. Nunca me obligó a hablar, pero siempre me mantenía ocupado, como si supiera que el trabajo era la mejor medicina. A los 17, emprendí un proyecto más grande, construir un brazo robótico para ayudar a personas con discapacidades. Fue su idea, haz algo que ayude, Anthony, dijo una tarde, mientras nos sentábamos en el porche viendo una ardiente puesta de sol. Tu talento está destinado a cambiar vidas. Pasé casi un año en el proyecto, saltándome salidas con amigos. Él me apoyó en cada paso del camino, desde encontrar materiales de investigación hasta conectar con un ingeniero en Portland para asesoramiento. Cuando el brazo robótico estuvo completo, no era solo una máquina, era la prueba de lo que habíamos construido juntos. Ese proyecto me llevó a una feria nacional de ciencias en Seattle. Por primera vez salí de Oregón parado entre cientos de competidores de todo el país, sintiéndome más pequeño que nunca. Pero mientras presentaba, viendo el brazo robótico moverse suavemente, vi la mirada orgullosa de mi abuelo desde las gradas. Gané el segundo lugar, no el primero como antes, pero él aún me abrazó fuertemente, susurrando, me hiciste sentir tan orgulloso. En el camino a casa, me dormí en el auto, mi cabeza descansando en su hombro, sintiéndome más seguro que nunca. Luego llegó mi cumpleaños número 18.
Era un día sombrío y lluvioso, gris y frío. Me desperté temprano escuchándolo hacer ruido en la cocina. El aroma de galletas recién horneadas flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de una vieja canción en la radio. Sonreí, sabiendo que estaba planeando una sorpresa, como hacía cada año, pero ese día se sentía diferente. Me llamó abajo, su voz más seria de lo habitual. Anthony, siéntate conmigo. Me senté frente a él en la mesa de la cocina. Un plato de galletas y una pequeña caja de madera ante mí. Deslizó la caja hacia mí. Sus ojos profundos y penetrantes. Ábrela, dudé. Mi corazón acelerados y ninguna razón clara. Adentro había un anillo de plata simple pero finamente elaborado. La banda interior grabada con la palabra legado. Lo miré, confundido. ¿Qué es? Respiró profundo, como preparándose para decir algo trascendental. Este anillo era mío y ahora es tuyo. No es solo un regalo. Es un recordatorio, vive con propósito y deja un legado del que estar orgulloso. Su voz era baja pero poderosa, enviando un escalofrío a través de mí. Me deslicé el anillo en el dedo, sintiendo su peso, no solo en mi mano, sino en mi corazón. Quería preguntar más, pero él cambió el tema, instándome a comer las galletas antes de que se enfriaran. El desayuno pasó con risas y historias familiares, pero no podía dejar de mirar el anillo. Sentía que contenía un secreto, una promesa que aún no comprendía. Esa noche, mientras nos sentábamos junto a la chimenea, reuní todo mi coraje. Abuelo, dije, mi voz temblando. ¿Por qué me abandonaron mis padres? ¿Por qué me dejaron contigo? La pregunta enterrada en mi corazón durante 9 años estalló como una presa rompiéndose. Temía que la evadiera, pero me miró directamente. Sus ojos tristes pero resueltos. Anthony, comenzó. Tus padres no eran malas personas, pero fueron cegados por la avaricia. Habló lentamente, como si desgarrara viejas heridas. Cuando era joven, mis padres intentaron apoderarse de su riqueza, falsificando documentos mientras él estaba en el extranjero por negocios. Pensaron que no se daría cuenta, pero lo hizo. Los confrontó, declarando que dejaría toda su fortuna a la caridad, ni un centavo a sus hijos. Furiosos y derrotados, mis padres se fueron y me dejaron atrás. Pensando solo en sí mismos, me quedé sentado allí. Aturdido, pensé que lloraría, pero no lo hice. En cambio, sentí una ira ardiente mezclada con dolor. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, mi voz ahogándose. Porque quería que crecieras con esperanza, no con resentimiento, respondió. Pero ahora tienes edad suficiente para conocer la verdad, y edad suficiente para decidir. Puso una mano en mi hombro, su voz firme. Mirri, que saltó de ella, es tuya ahora. No porque yo la quiera, sino porque te la has ganado. Lo miré, incrédulo. Riqueza, nunca había pensado en dinero para mí. Él era solo un simple granjero, viviendo en una vieja casa de madera. Pero negó con la cabeza cuando intenté preguntar más. No te preocupes por eso ahora, solo vive bien, Anthony. Eso es lo que quiero. Esa noche yací en la cama, mirando el anillo brillar bajo la luz de la lámpara. No era solo un regalo, era una declaración de que yo pertenecía aquí, con él, con la granja, conmigo mismo, pero en el fondo, sentí que se avecinaba una tormenta, la verdad sobre mis padres, la riqueza, el anillo, todo eran piezas de un rompecabezas que aún no estaba listo para armar. Luego llegó el otoño, pintando el cielo de Oregón en un vibrante dorado. Los campos de cebada madura se extendían infinitamente, brillando bajo la luz del sol. Mi abuelo y yo mantuvimos nuestra vieja rutina, montar caballos en las madrugadas, juguetear con nuevos proyectos en el cobertizo por las tardes, pero comencé a notar que se estaba desacelerando. Se detenía a mitad de tarea mientras arreglaba maquinaria, las manos en las caderas, respirando pesadamente. Envejeciendo, Anthony bromeaba cuando le preguntaba, preocupado. Solo déjame descansar un poco, asentía, pero la inquietud me carcomía. Él era la única persona que tenía, y el pensamiento de perderlo me dificultaba respirar. Una mañana, me desperté tarde, golpeado por el silencio inusual. No había ruido de él en la cocina. Bajé corriendo las escaleras, llamando, abuelo, silencio. Mi corazón latió con fuerza mientras abría la puerta de su habitación. Yacía en la cama, ojos cerrados, rostro pálido. Corrí hacia él, sacudiéndolo, mi voz quebrándose, abuelo, abuelo. Despierta, pero no se movió. Toqué su mano, estaba fría, me quedé allí, congelado, como si el mundo se hubiera derrumbado. No recuerdo cómo llamé al 911, solo que cuando llegó la ambulancia, confirmaron lo que no podía aceptar: mi abuelo había fallecido de un derrame cerebral en la noche. Las horas que siguieron se difuminaron como una pesadilla. Me senté en la sala de estar, aferrando el anillo de plata que me había dado, escuchando a la gente ir y venir. Los vecinos visitaron, cada uno con una historia sobre él, cómo había arreglado sus tractores gratis o les había prestado dinero en tiempos difíciles. Escuché pero no pude hablar, mi mente estaba vacía, repitiendo una pregunta: ¿por qué, abuelo? ¿Por qué me dejaste? El funeral se celebró en la pequeña iglesia del pueblo donde me había llevado cada domingo. Los bancos estaban llenos de granjeros, ingenieros, incluso algunos extraños trajeados de la ciudad que nunca había conocido.
me paré junto al ataúd mirando su rostro. Sereno como si estuviera dormido, quería gritar, levantarlo, pero solo me quedé allí aferrando el anillo, sintiendo que era lo único que me impedía desmoronarme mientras el pastor leía las oraciones. Recordé nuestras noches junto a la chimenea cuando hablaba sobre ingeniería, paciencia y vivir con propósito. Tú eres mi legado, había dicho. Ahora se había ido y no sabía cómo seguir adelante. Todo lo que sabía era que, sin importar cuánto doliera, tenía que ser fuerte por él ese día en el funeral. Mientras estaba en el cementerio de la iglesia agradeciendo a los dolientes, un elegante auto negro se detuvo, la puerta se abrió y los vi. Mis padres salieron, vestidos impecablemente, pero sus ojos me congelaron. Mi madre se acercó, abrazándome, susurrando, Anthony, lo siento tanto, te he extrañado. Mi padre se paró detrás, asintiendo, su rostro severo. Me quedé rígido, sin devolver el abrazo, sentía como si un muro invisible se alzara entre nosotros. Quería creerles, pensar que habían regresado por arrepentimiento, pero cuando me llevaron a un rincón apartado, el tono de mi madre cambió el empalagoso y artificial. Anthony, ya eres grande, deberíamos estar juntos como familia. Tus padres cuidarán de ti y de todo lo que dejó. La frase todo lo que dejó envió un escalofrío a través de mí. Miré a mi padre, evitó mi mirada, pero vi la tensión en su rostro. ¿Qué quieres decir? Pregunté, mi voz fría. Mi madre sonrió poniendo una mano en mi hombro. Sabes, tu abuelo era rico, la granja, las acciones de la empresa, todo. Necesitamos hablar para arreglar las cosas. Mi corazón latió con fuerza mientras apartaba su mano. No había pasado ni un día desde su muerte, y ya estaban aquí como buitres rodeando presa. No tengo nada de qué hablar o arreglar con ustedes, dije, dándome la vuelta. Pero ella agarró mi brazo, tirándome de regreso, su voz afilándose. No seas tonto, Anthony, necesitas a tus padres. No puedes manejar ese dinero solo. Liberé mi brazo. Mirándolos fijamente, 9 años, desaparecieron por 9 años. Ni una carta, ni una llamada. Ahora, ¿qué quieren? ¿El dinero del abuelo? Mi padre finalmente habló, su voz baja, pero amenazante. Cuida tu tono, Anthony, todavía somos tus padres. Solté una risa seca, sintiendo un fuego encenderse en mi pecho. ¿Padres? Me abandonaron cuando tenía 9, no actúen como si nada hubiera pasado. Y no crean que soy solo un niño sin pistas, me alejé sin mirar atrás. Pero mi corazón estaba en tumulto, quedaron en el pueblo, alquilando una habitación en una posada cercana. En los días que siguieron, llamaron, enviaron mensajes. Incluso se presentaron en la granja, cada vez que los veía. Recordaba sus palabras, fueron cegados por la avaricia, sabía que no habían regresado por mí. Querían su riqueza, algo en lo que ni siquiera había comenzado a pensar. Pero también estaba asustado, solo era un niño de 18 años. ¿Cómo podía enfrentarme a ellos? Una semana después del funeral, fui convocado a la oficina de un abogado en Portland. La señorita Laura Bennett, la abogada de mi abuelo, me recibió en una sala con paredes de vidrio con vista al río Willamette. Tenía unos 50 años, su cabello pulcramente recogido, sus ojos agudos pero amables. Anthony, dijo, entregándome un vaso de agua. ¿Estás listo? Asentí, aunque mi corazón latía con fuerza. Mis padres también estaban allí, sentados frente a mí, sus rostros serenos, pero intercambiando miradas como anticipando algo. La señorita Bennett abrió una carpeta y comenzó a leer el testamento. Su voz era firme, pero cada frase me golpeó como un martillo. Mi abuelo me había dejado todo, la granja, acciones en una empresa tecnológica valorada en decenas de millones, y otras inversiones, más de $100 millones en total. Me quedé sentado allí, aturdido, incapaz de creerlo. Nunca había imaginado que era tan rico para mí. Él era solo un granjero con camisa de franela, conduciendo un viejo camión y preparando café cada mañana. Mi madre soltó una pequeña risa, como si no pudiera contenerse. Eso es maravilloso, Anthony, te ayudaremos a manejarlo. Pero la señorita Bennett levantó una mano, cortándola. Lo siento, señora Wilson, pero el testamento es claro. Anthony es legalmente independiente y él es el único heredero. No hay disposiciones respecto a la tutela de ninguno de ustedes. Mi padre golpeó la mesa, su voz rugiendo. ¿Qué es esta tontería? Somos sus padres. La señorita Bennett permaneció calmada, recuperando un pequeño escáner de una caja de madera, para verificar la identidad del heredero. El ciñe Henry solicitó un escaneo del anillo. Extendí mi mano temblorosa, el anillo de plata brillando. Ella lo escaneó y un código apareció en la pantalla. Coincidencia perfecta, dijo, este anillo es la llave, Anthony. El ciñe Henry lo codificó para asegurar que solo tú recibieras la herencia. El rostro de mi madre palideció y mi padre gritó, ¿qué? ¿Un anillo? El viejo estaba loco, pero la señorita Bennett no se inmutó. Produjo otro documento, su voz helada, además. Ustedes renunciaron a la tutela de Anthony hace 10 años cuando firmaron esto. La ley no reconoce ningún reclamo de ninguno de ustedes. La habitación se sintió como si se hubiera congelado. Miré a mis padres, viendo ira y pánico en sus ojos. Mi madre trató de decir algo, pero solo tartamudeó. Mi padre se levantó, señalándome, te arrepentirás de esto, Anthony. No sabes lo que estás haciendo, no respondí, solo aferré el anillo.
sintiendo su peso. No era solo un regalo, era un escudo que mi abuelo había dejado para protegerme de las mismas personas que me habían abandonado. Mientras salían furiosos, la señorita Benit puso una mano en mi hombro. ¿Estás bien, Anthony? Asentí, pero mi corazón era un enredo confuso. Acababan de entregarme una fortuna, pero todo lo que quería era a mi abuelo de vuelta. Miré por la ventana, viendo las figuras de mis padres desvanecerse en la lluvia. No se detendrían, lo sabía, pero también sabía, gracias a él, que tenía la fuerza para enfrentarlos. La lluvia aún caía en una llovizna gris sobre Portland mientras salía de la oficina del abogado. El anillo de plata en mi dedo se sentía pesado, como si cargara el mundo entero que mi abuelo había dejado atrás. Conduje su viejo camión de regreso a la granja. Mi mente un torbellino, $100 millones. El número resonó en mi cabeza, no como alegría, sino como presión. Nunca había pensado en dinero. Para mí, él era solo el hombre que me enseñó a arreglar máquinas, montar caballos y vivir decentemente. Ahora, me enfrentaba a una fortuna que mis padres harían cualquier cosa por apoderarse. No tardaron mucho en actuar. 2 días después, mientras revisaba la cerca en el campo oeste, un auto negro se estacionó en la puerta de la granja. Mi padre salió, vestido con traje, aunque sus zapatos estaban cubiertos de barro del camino de tierra. Mi madre lo siguió, impecablemente vestida. Su sonrisa forzada. Me detuve, limpiando el sudor de mi frente. Mi estómago anudándose. Anthony, llamó ella. Su voz excesivamente dulce. Necesitamos hablar. Crucé los brazos, mirándolos fijamente. ¿Hablar de qué? Me dejé claro en la oficina del abogado. Mi padre se acercó, sus ojos afilados como cuchillos. No seas tonto, Anthony, no sabes cómo manejar ese dinero. Nos necesitas, de otra manera, lo perderás todo. Solté una risa seca. La ira creciendo. ¿Perder todo? ¿Como cuando me abandonaron hace 10 años? Mi madre interrumpió, su voz temblando como si estuviera al borde de las lágrimas. Estábamos equivocados, Anthony, pero somos familia. No puedes darle la espalda a tus padres. Miré a sus ojos, viendo la deshonestidad tan clara como el día. ¿Familia? La familia no abandona a su hijo por dinero. Regresaron por la fortuna del abuelo, no por mí. El aire estaba tenso como la cuerda de un arco. Mi padre apretó los puños, su voz bajando a un gruñido amenazante. Cuídate, Anthony, podríamos ir a la prensa. Decirles que robaste la riqueza de tu abuelo y empujaste a tus padres fuera. ¿Quieres que todo este pueblo se vuelva contra ti? Me congelé, mi corazón latiendo. El pensamiento de que sus mentiras se esparcieran por todos lados me enfrió. Pero entonces recordé al abuelo, el anillo y lo que me enseñó. No dejes que nadie te haga dudar de ti mismo. Respiré profundo, acercándome a mi padre. Encontrando su mirada. ¿Quieres contar historias? Bien, cuéntales cómo falsificaron documentos para robar al abuelo. Cuéntales cómo me abandonaron a las 9, ni una sola llamada en 10 años. Adelante, inténtalo, diré la verdad, señalé el camino. Ahora salgan de aquí antes de que llame a la policía. Mi madre palideció y mi padre retrocedió, como aturdido de que me les enfrentara. Subieron al auto, pero antes de cerrar la puerta, mi padre se volvió, su voz helada. Esto no ha terminado, Anthony. Su auto se alejó a toda velocidad, dejándome parado en el campo. Mi corazón aún acelerado, aferré el anillo, sintiendo la palabra legado grabada en mi piel. Sabía que no se detendrían, pero esta vez no tenía miedo. La semana siguiente, fui llamado a la sede de la empresa tecnológica de mi abuelo en Portland. Un elegante edificio de vidrio, un marcado contraste con su humilde granja. La señorita Laura Benit, su abogada, me acompañó. Necesitas presentarte, Anthony, dijo. Los accionistas quieren conocer al heredero. Usé la única camisa nueva que tenía, sintiéndome fuera de lugar entre hombres en trajes y mujeres en tacones altos. Pero al entrar a la sala de juntas, vi ojos curiosos, incluso escépticos. De los sentados alrededor de la mesa, la señorita Benit me presentó. Su voz firme. Este es Anthony Bilson, el único heredero de las acciones del Sr. Henry Bilson. Un hombre mayor presentándose como el CEO. Habló, sin ofender, joven Anthony, pero eres joven. ¿Cuáles son tus planes para esta empresa? Respiré profundo, recordando las noches que el abuelo me enseñó sobre ingeniería y responsabilidad. No prometeré hacer todo perfectamente, dije, pero aprendí de mi abuelo. Mantendré esta empresa fiel a su visión de innovación y ayudar a las personas. La reunión se alargó y sentí un cambio en sus ojos, de duda a curiosidad. Luego aceptación Greyjoy, pero al salir de la sala de juntas, un empleado corrió tras de mí, susurrando, Sr. Anthony. Alguien lo está esperando en el vestíbulo. Dicen que son sus padres. Mi corazón se hundió. Sabía que no se rendirían fácilmente. Entré al vestíbulo y vi a mis padres parados allí junto a un extraño en traje gris. Mi padre se acercó, su voz calmada pero calculadora.
Anthony, este es el Sr. Carter, nuestro abogado. Encontramos una forma de probar que el testamento de tu abuelo es inválido a menos que compartas la fortuna. Llevaremos esto a los tribunales. El hombre, el Sr. Carter, me entregó una pila de documentos, sus ojos fríos. Debería considerar esto, señor Wilson, una demanda podría arrastrarse por años y perderá mucho. Los miré, sintiéndome acorralado, pero entonces recordé al abuelo, como me enseñó a arreglar un circuito roto. Un paso a la vez. Anthony, no entres en pánico, encontré la mirada del Sr. Carter. Si creen que el testamento es inválido, llévenlo a los tribunales, pero tengo el anillo, la firma del abuelo y la verdad. Estos dos, señalé a mis padres, me abandonaron hace mucho tiempo, no tienen derechos aquí. Mi madre gritó, Anthony, ¿cómo te atreves? Pero no me detuve, me volví hacia mi padre, mi voz calmada pero afilada. ¿Quieren pelear conmigo? Bien, pero si se hacen públicos, diré todo sobre los documentos falsificados. Sobre abandonarme, el mundo sabrá quiénes son. Di un paso adelante, señalando la puerta. Salgan y no vuelvan. Quedaron allí, aturdidos. El Sr. Carter murmuró algo, pero mi padre levantó una mano para silenciarlo. Fueron sin otra palabra. Mientras la puerta de vidrio se cerraba, exhalé, sintiendo como si acabara de capear una tormenta. La señorita Bennet, que había estado parada detrás de mí, palmeó mi hombro. Lo hiciste bien, Anthony. Henry estaría orgulloso. Esa noche, de regreso en la granja, no pude dormir. Me senté en la mesa de la cocina, abriendo la vieja caja de madera que mi abuelo había dejado atrás. Adentro estaba su diario, sus páginas amarillentas narrando su vida desde los días en que construyó su empresa hasta los años en que me crió. Leí cada línea llevándome de regreso a nuestro tiempo juntos, pero la página final me dejó ahogado de emoción. Escribió, Anthony, tú eres mi esperanza. Si estás leyendo esto, usa lo que te he dejado para ayudar a otros. Construye la esperanza de Henry, una fundación para niños huérfanos como tú, para que puedan aprender ingeniería, ciencia, y encontrar luz en la oscuridad. Me quedé sentado allí, las lágrimas cayendo en silencio. No me había dejado solo dinero, me había dejado una misión. A la mañana siguiente, llamé a la señorita Bennet contándole sobre mi idea de establecer la esperanza de Henry. Ella sonrió por teléfono. Estaba esperando que dijeras esto. Henry estaba seguro de que harías esto por él. Me puse a trabajar inmediatamente, me acerqué a asesores. Me reuní con personas que habían trabajado con mi abuelo y planeé la fundación. Quería que fuera más que becas, un lugar donde los niños huérfanos se sintieran amados y creyeran en ellos. Tal como él me hizo sentir, contraté un pequeño equipo, usando parte de la fortuna para construir la oficina de la fundación justo en la granja. Cada día trabajaba hasta tarde, revisando solicitudes de niños necesitados, sintiendo como si él todavía estuviera a mi lado, guiándome. No todos me apoyaron. Algunos accionistas de la empresa dudaron de mí, diciendo que era demasiado joven para dirigir tanto la fundación como la empresa. Me instaron a vender mis acciones, a dejar que los adultos se hicieran cargo. Me negué. Recordé sus palabras, tú eres tú, Anthony. No dejes que nadie te diga que no eres suficiente. Me reuní con ellos, presentando los planes de la fundación y prometiendo mantener la empresa fiel a su visión. Lentamente, cambiaron de opinión, aunque no todos. Una tarde, me paré en el campo, detrás de la granja, viendo a los primeros niños apoyados por la fundación jugar. Sonreían, sosteniendo modelos de robots simples que les había enseñado a construir. Aferré el anillo, sintiendo la palabra legado como un recordatorio. No solo estaba continuando su legado, estaba construyendo el mío. Y hoy me siento aquí para contarte mi historia. Un millonario con cicatrices en su corazón, pero un corazón que aún arde cálido y vivo. La esperanza de Henry ha estado funcionando por más de 15 años. De una idea en su diario, se ha convertido en una llama iluminando el camino para miles de niños huérfanos. Hemos construido escuelas, otorgado becas y abierto clases de ingeniería donde los niños pueden soñar en grande. Todavía recuerdo el rostro de la primera niña en recibir una beca, sus ojos brillando mientras ensamblaba su primer robot. Ahora es la ingeniera jefa en nuestra empresa, uno de los muchos jóvenes talentos nacidos de la esperanza de Henry. No solo han superado la adversidad, están cambiando el mundo. Un circuito, una innovación a la vez. La empresa tecnológica de mi abuelo, ahora bajo mi liderazgo, mantiene su promesa, innovación para el bien común. Jóvenes ingenieros, muchos alguna vez huérfanos como yo, se sientan en salas de juntas, presentando ideas que me dejan asombrado. Cada vez que los miro, veo rastros de él, su sonrisa amable, sus ojos confiados. Todavía conduzco su viejo camión, todavía vivo simplemente en la granja, aunque podría comprar cualquier cosa. Pero para mí, la riqueza no es dinero, son los niños encontrando su luz. El legado que él y yo construimos juntos. Paso mis dedos sobre el anillo de plata. La palabra legado aún afilada después de todos estos años. Me recuerda que, sin importar cuán doloroso sea el pasado, elegí levantarme, amar, seguir adelante, en un futuro no muy distante. Pasaré este anillo a mi hijo cuando esté listo. Gracias por escuchar, que vivas una vida llena de energía.